Hola, mucho gusto. Somos el equipo 2 y vamos a presentarles nuestra situación problema. Fuentes de energía para dar potencia a automotores. Nuestro grupo está conformado por Pamela Morales, Diego Zambrano, Jorge Garza, Mirna Enríquez y yo, Carlos Sabaja. En la actualidad, la fuente de energía que más se utiliza para potenciar cualquier tipo de automotor es el petróleo, el cual últimamente hemos escuchado que es muy escaso, además por lo mismo muy costoso y también pues principalmente tiene impactos muy negativos en el medio ambiente como la alteración de ecosistemas, problemas en la salud de seres vivos y calentamiento global, etcétera. Por esto mismo, últimamente muchos científicos y personas en general han empezado a investigar alternativas de energía para potenciar automotores que resulten igual de efectivos que el petróleo, pero sean más accesibles y dañen menos al medio ambiente. Bueno, las principales alternativas a los combustibles fósiles que investigamos fueron las celdas solares, las celdas galvánicas y las celdas de combustible. Las celdas solares son dispositivos electrónicos capaces de convertir la luz solar en electricidad directa por medio de un supercapacitor. Las celdas galvánicas son celdas electroquímicas que obtienen una corriente eléctrica a partir de energía química gracias a dos electrolitos y la ayuda de un puente salino. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de producir electricidad a partir del uso de hidrógeno que proviene del combustible y el oxígeno que proviene del aire. Ahora, para explicar el funcionamiento más a detalle, las celdas solares se dividen en dos partes, una positiva y otra negativa. Al exponerse al sol, los fotones mueven a los electrones de la parte negativa a la positiva y generando así una corriente. En las celdas galvánicas, los reactivos pueden estar en contacto o separados por un espacio, pero unidos por un puente salino. Así llevan a cabo reacciones redox, generando así también electricidad. Las celdas de combustible son similares a las baterías, pero en este caso con hidrógeno y oxígeno. En estas celdas se juega con los electrones del hidrógeno, los cuales generan electricidad al pasar por una conexión eléctrica del lado del puente de hidrógeno. Se unen a los oxígenos para formar vapor de agua y calor. Bueno, algunas de las ventajas y desventajas de las celdas investigadas. Algunas de las ventajas de las celdas solares es que es energía renovable, es energía económica en cuanto a ahorro, pero las desventajas es que la energía de día es limitante, el espacio de instalación o es que ocupa mucha área de ocupación. Las ventajas de las celdas galvánicas es que tiene mayor variedad y simplicidad en su fabricación y tienen un simple diseño y de bajo costo. Pero las desventajas es que hay un escaso nivel de desarrollo y hay muchas limitaciones en cuanto a transporte de masas. Y las ventajas de las celdas de combustible es que son altamente eficientes en cuanto a a la utilización del hidrógeno y tiene casi nula emisión en contaminantes, pero el precio en el mercado es elevado y el almacenaje y transporte es muy complicado. El objetivo principal de esta situación problema es el encontrar y aplicar nuevas maneras de crear energía para potenciar motores, como mencionamos anteriormente, de forma menos contaminante. En esta situación problema estaremos enfocándonos en el uso y análisis de celdas galvánicas y para esto llevaremos a cabo la construcción y análisis de nuestro propio diseño de celda galvánica que se enfocará en hacer funcionar un juguete de baterías. Dentro de esta construcción y análisis buscaremos conocer el funcionamiento de celdas galvánicas, sus elementos y construcción, determinar qué media reacción ocurre en el ánodo y cuál ocurre en el cátodo, poder medir el potencial que genera una celda y poder identificar si la reacción óxido-reducción es o no es espontánea. Bueno, pues el método de construcción de nuestra celda escogida, pues fue sobre los elementos del zinc y el cobre y se hizo en un pozo de almacenamiento, ya que estos tienen la capacidad de 1 milímetro. La semirreacción del óxido, de la oxidación, es del cobre y la semirreacción de la reducción es del zinc.
Y pues la construcción de estas celdas, se ponía 1 mililitro del electrodo del cobre, y al lado se ponía 1 mililitro del electrodo del zinc y se unían mediante un puente salino, que era en este caso un papel remojado en la disolución de agua con sal, y se les colocaba sus respectivas láminas. Al electrodo del cobre se le agregaba la lámina del cobre y al electrodo del zinc se le agregaba la lámina del zinc. Y se conectaban un caimán a una lámina y el otro caimán a la otra, y se conectaban al voltímetro para medir el voltaje, y esto se hace 3 veces para poder alcanzar el voltaje esperado. Y pues el método de comparación de la celda galvánica pues fue una celda cilíndrica entre el magnesio y el cobre y el electrodo del cobre. Ahora para nuestro diseño, si vemos la imagen de la izquierda, podemos ver cada parte de la celda galvánica. Podemos ver el ánodo, el cátodo, los electrodos positivos y negativos, los polos positivos y negativos también. Para alcanzar un voltaje mayor, tuvimos que colocar varias celdas galvánicas en serie y conectamos los polos positivos con los negativos para poder alcanzar así un voltaje mayor. Y pues para obtener el potencial, para obtener el potencial estándar de la celda, tuvimos que restar el potencial del ánodo, siendo el zinc, menos 0.76, que se oxidó, y al potencial, y pues restárselo al potencial del cátodo, siendo el cobre, 0.34, que se redujo. Y como resultado nos dio positivo. Con el resultado nos dio positivo, esto nos quiso decir que nuestra reacción fue espontánea. Y si esto lo vimos en el laboratorio hecho en, si esto lo vimos en el laboratorio, ya que la barra de zinc se recubrió de cobre. Y como necesitábamos un voltaje de 3 a 4 volts, hicimos 3 celdas en serie, ya que estas tienen un mejor voltaje, y así pudimos llegar al voltaje deseado. Como conclusión, podemos ver que las celdas galvánicas en serie son una mejor opción a utilizar porque de esa manera podemos obtener un voltaje total mucho mayor, y es por eso que recomendamos utilizar este tipo de celdas sobre otro tipo de celdas. Recapitulando nuestros objetivos finales para este proyecto, hemos aprendido el funcionamiento de las celdas galvánicas junto con la construcción y sus elementos, desde los electrodos, el puente salino y hasta las partes del ánodo y cátodo. Hemos comprendido también cómo determinar el tipo de media de reacción que sucede en una reacción tipo óxido-reducción, siendo la reacción de oxidación en el ánodo y la de reducción en el cátodo. Podemos medir el potencial que genera una celda galvánica, el voltaje y corriente eléctrica también. Y somos también capaces de identificar si es o no espontáneo una reacción de óxido-reducción. Bueno, estas son nuestras referencias y gracias por su atención.